Buenos días. Muchas gracias por haber venido. Bienvenidos a este cuarto congreso de pacientes con cáncer de próstata. Que se siga llevando a cabo este tipo de eventos es una buena señal, porque implica que hay una mayor concienciación acerca de esta enfermedad, la necesidad de poner el foco en ella y también de darle voz. Y para darle voz yo no he podido tener más suerte, porque estoy aquí acompañada de Juan Pedro y de Rafa, que son dos pacientes con cáncer de próstata. Y bueno, nuestro objetivo en esta mesa no es otro que el de aunar ambas voces. La voz de la experiencia profesional, del profesional de la psico-oncología que trabaja a diario con pacientes con cáncer de próstata, sumado con la voz de la propia experiencia, la voz que es súper necesaria que todos los profesionales escuchemos para poder trabajar con ellos y también la que es imprescindible para que podamos abordar un enfoque de trabajo biopsicosocial siempre en pro de la calidad de vida de los pacientes. Muy bien. Rafa, Juan Pedro, bienvenidos. Muchas gracias. Nada, es un placer estar aquí en representación de mis compañeros. Gracias a la organización por darnos esta oportunidad. Soy Rafa Peiró, soy paciente de cáncer de próstata, yo vengo de Valencia y yo me dedico desde hace muchos años a la observación e investigación del temperamento humano, ¿no? Entonces, tengo claro que el temperamento de las personas tiene mucho que ver en cómo vivimos la enfermedad. Y a lo largo de esta ponencia pues lo iremos también viendo. Y nada más, fruto de esta investigación es que he escrito 10 obras sobre ello y espero representar muchas de las situaciones que vivimos todos cada día con la enfermedad. Bueno, mi nombre es Juan Pedro de la Morena, vengo de Madrid. En primer lugar, quería agradecer a la Junta Directiva de ANCAP el que nos permita subir aquí al estrado a comunicar nuestra experiencia, nuestra vivencia con el cáncer de próstata. Yo conocí a ANCAP hace 4 años, en el primer congreso que se celebró en Madrid, y para mí fue un descubrimiento, un antes y un después. Siempre he entendido que la lucha contra el cáncer no es una lucha individual, sino que es una lucha colectiva. Y colectiva me refiero a todos los que estamos aquí, que año tras año nos vamos viendo en los congresos y que formamos ya casi una familia, ¿no? Yo he pasado de socio a amigo de muchos de vosotros y eso me ayuda en mi día a día con el cáncer de próstata y es de agradecer y quiero dar esa palabra, ese impulso a que las asociaciones de pacientes acompañamos, informamos y damos esperanza a los pacientes. Bueno, para mí, desde el primer momento que descubrí ANCAP, me hice socio colaborador. Yo ayudo a Santiago, vicepresidente, que también reside en Madrid, pues a todas aquellas actividades que podemos cubrir en una ciudad tan inmensa como es Madrid. Y animo a todos los pacientes, desde luego, a que esa lucha colectiva la hagamos en pro de los pacientes junto con las sociedades científicas, evidentemente, y junto con los sanitarios, que son los que afortunadamente y en el sistema español de sanidad nos cuidan día a día. Muy bien, pues muchas gracias por vuestras palabras. Y es que el cáncer de próstata, cuando llega este diagnóstico, interrumpe la vida de una persona, llega de manera repentina sin que nadie lo espere, y supone un evento altamente estresante porque rompe con la percepción que uno tiene acerca de sí mismo y también con su idea de futuro. Además, las personas somos un todo, es decir, está claro que el impacto físico está ahí, ¿no? Es un cáncer, es una enfermedad, afecta a nuestro organismo, pero es que no afecta exclusivamente al estado físico, sino que también va a tener un impacto en el área emocional, en el área laboral y en el área social. Además de otra serie de factores, pues por ejemplo aquí como la masculinidad, que también tiene un gran peso en cómo se afronta y cómo se vive esta enfermedad.
Bien, como he dicho, ¿no? Cuando este diagnóstico llega, lo que hace es que amenaza a la integridad personal de una persona, ¿no? Valga la redundancia. Tiene un impacto emocional muy importante y empiezan a pasar cosas como sensaciones, sentimientos, preocupaciones que a lo mejor hasta este momento ni siquiera nos habíamos cuestionado. Como, por ejemplo, ¿no? Pues ese miedo a la muerte, la preocupación por el futuro, ansiedad anticipatoria, ¿no? A tratamientos, a efectos secundarios, que haya un temor a la recaída, una preocupación mucho mayor por nuestro estado de salud. Y el miedo no es exclusivo a nuestro estadio de la enfermedad, ¿no? Sino que más bien digamos que el miedo se relaciona con una interpretación subjetiva del diagnóstico y de la enfermedad. ¿Qué es la interpretación subjetiva? Digamos que es ese significado que yo le estoy atribuyendo a este evento, a esta situación, cómo yo lo estoy vivenciando. Tras el diagnóstico, pues muchos hombres presentan niveles muy elevados de ansiedad y de depresión, si los comparamos con la población general. Pero no es exclusivamente en el momento de diagnóstico, sino que este malestar persiste. Veremos que hay estudios que así lo corroboran. Las respuestas persisten durante la fase de tratamiento y también en los posteriores seguimientos clínicos. La ansiedad puede estar vinculada a muchísimas cosas. Nosotros aquí, ¿no? Desde la psico-oncología, hablamos de una ansiedad relacionada específicamente con el cáncer, que es como un saco en el que vamos a meter todos esos miedos, preocupaciones que tenemos en relación con el cáncer. La incertidumbre, el miedo a las malas noticias, el temor a una recaída, a los efectos secundarios de los tratamientos. Pues aquí vemos, ¿no? Como un estudio en Portugal ya nos dice que había tasas significativas de ansiedad y depresión en el momento de diagnóstico, pero que después de un año de ese diagnóstico el malestar emocional y psicológico persiste en los pacientes. También un estudio observacional nos habla del estrés percibido como un factor con mayor impacto en la calidad de vida global y el ajuste emocional. ¿Qué es el estrés percibido? Pues es una situación que yo tengo que yo interpreto como amenazante, por ejemplo, el diagnóstico de cáncer de próstata, y cómo yo me percibo con mis recursos personales para poder hacerle frente. Evidentemente, ¿no? En cuanto yo perciba que más me va a costar o más esfuerzo voy a tener que hacer para hacer frente a esa situación, mayor estresante será para mí. Por lo tanto, pues decimos que estrés percibido y una baja autoeficacia emocional son predictores significativos de un peor ajuste emocional en el momento del diagnóstico. Además de que también se han encontrado que las tasas de ideación suicida y de suicidio en los hombres con diagnosticado de cáncer de próstata son mayores que en población general, es decir, sin este tipo de diagnóstico. Pero el impacto laboral también está ahí, que es muy importante y a veces no le hacemos tanto, no nos pesa tanto, porque lo primero que nos preocupamos es, primero, la salud, y luego, pues que estés bien emocionalmente, que puedas hacer un poquito de frente a esto, sin que igual, pues, digamos que esto se nos haga mucha bola. Pero ¿qué pasa cuando nos diagnostican esto y estamos en edad laboral? Seguimos trabajando. Pues ya nos dicen, ¿no?, que el Observatorio del Cáncer en España hay un riesgo de desempleo un 34% mayor en supervivientes de cáncer que en población general. Es decir, casi 3 de cada 10 pacientes ha perdido o ha dejado su trabajo a causa de esta enfermedad. Datos de la Seguridad Social en Cataluña nos indican también que las personas diagnosticadas de cáncer, bueno, los que han tenido esa baja oncológica, acumula menos días de empleo que las personas que han tenido bajas por otros motivos o que nunca han tenido una baja laboral. Y otros estudios, que te apunto con el láser, otros estudios nos indican que entre un 80 y 85% pues, ha tenido esa incapacidad temporal tras el diagnóstico. Más datos, ¿no? Que bueno, los datos pues ahí están, pero bueno, sí que es cierto que aproximadamente ¿no? el 59% de las personas comienza a trabajar nuevamente. Pero aquí no hablamos exclusivamente de empezar a trabajar, sino de que esa incorporación al trabajo va a tener variaciones. Esas variaciones que pueden ir desde una reducción de jornada, desde que de repente las actividades o nuestras funciones laborales cambian, que de repente la carga de trabajo también es menor. Todo eso va a tener implicaciones psicológicas y socioeconómicas también en la persona. Es decir, es importante que prestemos atención a esta área porque el cáncer, ¿no?, puede afectar
a la trayectoria laboral a largo plazo, reduciendo la estabilidad laboral, aumentando el riesgo de desempleo y pues, obligando también a esas reorganizaciones laborales. No solo se trata de que la persona pueda o no pueda volver a trabajar, ¿no? Porque a veces es tan simple como, vale, pues venga, nos incorporamos al trabajo y ya está, sino de que la propia persona que se va a incorporar a ese puesto de trabajo se vea capacitada para ello. Cuando recibimos tratamientos, a veces aparecen ciertos efectos secundarios que hacen que la persona sienta que igual no puede volver a desempeñar su puesto de trabajo habitual. Y eso es importante atenderlo. En España, el 28-29% de las personas diagnosticadas de cáncer ya informan de haber perdido o dejado su empleo tras la enfermedad. La pérdida de empleo o la reducción de jornada conlleva a una reducción de ingresos y a una precarización económica, sobre todo pues, si no hay adaptaciones laborales. Entonces, ¿cómo podemos actuar aquí? Pues que haya una mayor flexibilidad laboral, una adaptación de tareas al puesto de trabajo en función pues, también, ¿no? de lo que la persona ahora mismo está capacitada o puede hacer, apoyo por parte de las organizaciones y de los servicios de rehabilitación. Esto lo que va a hacer es que la persona pueda permanecer en su puesto de trabajo, además de incorporarse al mismo. Pero el impacto social es otra área que está ahí y que también se ve afectada por este diagnóstico. Sobre todo cuando hablamos de cáncer de próstata. Hay un estigma ante este diagnóstico, aparece muchas veces vergüenza por los efectos secundarios que se tienen, miedo al juicio social, a que nos juzguen por las creencias también, ¿no? que hay a nivel social de repercusiones de la enfermedad. Y todo eso pues, repercute negativamente en nuestras interacciones sociales. ¿Cómo? Pues digamos que sobre todo lo que se ve es son mayores sentimientos de soledad, de aislamiento, una reducción en la participación social, es decir, voy menos a las quedadas que hacía antes, o salgo menos de viaje, o salgo menos a hacer otro tipo de actividades. Y es que la amenaza a la identidad masculina, como vemos aquí, ¿no? La preocupación por roles sociales, los roles sociales que tenemos nosotros como hombres, o cambios en la sexualidad, correlacionan con un peor bienestar psicológico. Pero no solo influye en la persona de manera individual, sino también en todo su contexto, en quienes están alrededor. La angustia emocional del paciente también se correlaciona con estrés en la pareja. A veces la pareja incluso presenta niveles de ansiedad o de malestar emocional mayores que el propio paciente. Y así nos lo dicen algunos estudios, ¿no? Que 1 de cada 5 cónyuges reduce su participación en actividades sociales y de ocio debido a la enfermedad del ser querido. Pero también nos dicen esos estudios que la pareja necesita ese espacio de desahogo y de gestión emocional, porque la pareja también está viviendo esto. Pero bueno, yo creo que respecto a estas cuestiones es mejor que les preguntemos a ellos, ¿no? Que para eso los tenemos aquí. Entonces, lo que está claro es que el impacto emocional del diagnóstico está ahí. Pero ¿qué pasa cuando ya nos han dado el diagnóstico, hemos recibido el tratamiento o la intervención y de repente, a veces es cuando ocurre ¿no? Tenemos esa autoconciencia de, uy, espérate, de lo que he sido diagnosticado, de lo que me han intervenido, por todo lo que estoy pasando y lo que tengo ahora en mi vida. Entonces, cuando eso aparece, a mí me gustaría preguntaros a vosotros, ¿no? Rafa y Juan Pedro, ¿qué es lo que mayor impacto emocional os ha generado a vosotros en este proceso de enfermedad? Sí, el impacto emocional. Yo, antes he nombrado que conozco, digamos, un poco la forma de ser de la gente. Somos gente enérgica, sensible, racional, sociable. Pues yo he de deciros que yo tengo un temperamento muy sensible. Entonces, yo vivo las cosas con mucha profundidad y el jarro de agua fría. Bueno, de todas maneras, el día del diagnóstico da igual el temperamento que tengas. El jarro de agua fría es para todos. O sea, de repente se nos para todo. ¿Sabéis por qué? ¿Sabéis por qué sentimos eso? ¿Sabéis por qué nuestra primera misión cuando nacemos, cuando venimos al mundo, ¿sabéis cuál es? Pues la misión que tenemos grabada a fuego, todos los seres vivos, es la de sobrevivir. Entonces, eso lo tomamos como normalidad, el sobrevivir, pero cuando te dan estas noticias es cuando dices, ostras,
que me mueven la silla, que esto de sobrevivir ya no lo tengo yo tan claro. Y es cuando realmente pues, se ponen, digamos, en marcha todas las alarmas. Está la vertiente, digamos, técnica, de diagnóstico, de tratamiento, de investigación, que luego ya cuando nos metemos en materia nos tranquilizamos mucho porque vemos la gran cantidad de profesionales que están trabajando por nosotros y eso nos da, vamos, un plus de tranquilidad. Pero claro, luego está la parte emocional, como dice Irene, que es la que digamos, pues no nos deja dormir tranquilos, por lo menos en las primeras fases. Lo que ocurre es que yo tengo la suerte de tener un recurso que me ha acompañado siempre desde que me diagnosticaron, y la buena noticia es que ese recurso lo tenemos todos los que estamos aquí. Ese recurso es nuestra voz interior. Si veis aquí la fotografía cara a cara, ahí realmente está el paciente de cáncer de próstata frente a frente con su voz interior. Esa voz interior se puede convertir en nuestra mayor aliada, pero también se puede convertir en una voz interior que nos puede destrozar, porque podemos entrar en bucle, es normal tener miedos, eso es lo más normal del mundo. Cuando nos diagnostican tenemos, vamos, muchísimo miedo a la muerte, qué va a pasar, se nos llena todo de preguntas. Pero, sin embargo, y al principio, las primeras semanas, esa voz interior está un poquito como tranquila, ¿no? Pero luego sí que tenemos que coger las riendas y pues hablar con nosotros. A ver, nuestro mundo interior, nuestra voz interior es quien más nos conoce, o sea, lleva con nosotros toda la vida. Nos conoce porque el exterior, la gente con la que hablamos, la familia, muchas parejas y tal nos conoce mucho, ¿no? Pero más que nuestra voz interior, que nos conoce en todos los ámbitos, en las cosas que mostramos al mundo y en las que no mostramos, no nos conoce nadie. Con lo cual, creo que en el tema emocional es importante que nosotros mismos seamos los primeros, que nos tratemos bien, que es normal que tengamos pues, rabia al principio, ¿no? Que tengamos ira, porque nos pasa esto a nosotros, pero poco a poco creo que tenemos que, bueno, pues también tenemos que sentir compasión y tenemos que, luego en el otro tema que hablaremos de masculinidad ya lo hablaremos, pero creo que mi mensaje es ese, que nos escuchemos a nosotros mismos con cariño y también las personas que nos acompañan también tienen mucho que hacer para que esa voz interior se convierta, o sea, coja fuerza y se convierta en algo positivo y en algo que nos ayude a salir adelante, por supuesto, con el equipo médico. Que todo esto también lo tenemos que hablar con los médicos. Muchas veces nos quejamos de que, oye, que el trato, que esto, que lo otro, ya, pero es que nosotros también, el tema emocional con los médicos, muchas veces hacemos ahí un apartado y nos cerramos. Y ellos también no les pongamos el tema de que tengan que adivinar lo que estamos sintiendo en cada momento. También tenemos que ayudarles. Yo creo que a los profesionales de la sanidad les tiene que encantar que nos abramos y que les digamos sus emociones, y creo que son personas que nos pueden ayudar mucho. Y nada más, no me extiendo más en este tema. Escuchar vuestra voz interior, por favor, vuestro Pepito Grillo. Bueno, sobre el impacto emocional, Irene, que nos preguntas, aquí estamos Rafa y yo, aquí en el estrado, pero el impacto emocional estoy seguro de que en el 100% de los que estamos aquí, que estamos diagnosticados de cáncer de próstata, es muy similar. O sea, la primera vez que oyes la palabra cáncer, que te lo dice tu urólogo, pues es la incredulidad. O sea, dices, esto a mí no me puede estar pasando, esto es algo que le ocurre a otros, ¿no? A mí, un cáncer y yo. Claro, el cáncer es una palabra tan dura de digerir que lo que ha dicho Rafa, o sea, mi instinto es sobrevivir. Oiga, doctor, el cáncer que yo tengo me permite sobrevivir mucho tiempo. Y aquí es donde, claro, nadie te va a decir lo que vas a sobrevivir o lo que no vas a sobrevivir, pero evidentemente ahí empieza una lucha que tiene muchos factores, ¿no?
Evidentemente tiene el factor familiar, tiene el factor laboral, tiene el factor de la edad, tiene el factor de los efectos secundarios. Hay una serie de factores que empiezan a conjugarse y que tienes que aprender un poco a manejar. Rafa decía que él tiene un temperamento sensible. Yo, que me he leído su libro, tengo un temperamento sociable. Entonces, al tener un temperamento sociable, yo lo primero que hice fue verbalizar en todo mi entorno lo que me estaba ocurriendo. Primero mi familia, evidentemente es el primer apoyo, es el primer impacto emocional es tuyo y de tu familia, evidentemente. Y luego me abrí a lo que es mi círculo más próximo de amigos, familiares, y no ocultar el cáncer de próstata, porque ocultar el cáncer de próstata, a mí me ha ayudado verbalizarlo. ¿Por qué? Pues porque al final me hace sentir más seguro con mi enfermedad. O sea, yo creo que voy cogiendo armas, aprendo, sobre todo cuando hablo, como anoche que estuvimos cenando un grupo de pacientes de cáncer de próstata, y lo que aprendo yo en una conversación de esas, lo que aprendo a las emociones del que tengo al lado, el que tengo a mi izquierda, a mi derecha, ¿no? Por tanto, yo creo que hay que, primero, que normalizarlo, dar esperanza. Es un cáncer que las estadísticas dicen que tiene un índice de supervivencia muy alto, que hoy por hoy la ciencia médica, la investigación farmacológica tiene suficientes recursos, muchos recursos, para que nuestro cáncer sea curable, tenga curación. Y por tanto, pues yo lo que diría es no dramatizar. Yo entiendo que es muy fácil decir no dramatizar, pero hay que no dramatizarlo, ¿no? Hay que ser optimista, y luego también, yo siempre digo, hay otro factor que no depende de nosotros, que es la suerte. Ese es un factor también primordial, tirar los dados y que sean ganadores, ¿no? Y ahí sí quería hacer un inciso en el cribado poblacional, porque yo creo que el 90% de los casos de cáncer de próstata que se diagnostican son por pura casualidad, o bien en una revisión de la empresa, o bien tú que se lo pides, pero hay un desconocimiento en la sociedad en general. Yo me lo encuentro en mi entorno, que cuando a mí me lo diagnosticaron, yo empecé a preguntar a mis amigos: oye, ¿tú te haces el PSA? Tenemos toda la misma edad, ¿eh? Uy, ¿eso qué es? No, es que yo tampoco lo sabía. Hay que incidir en eso, hay que incidir en que es un cáncer silencioso y hay que tener armas suficientes, porque cogerlo en un momento que el tumor tiene bajo riesgo te puede salvar la vida. Y eso creo que las sociedades científicas no se ponen de acuerdo en estos cribados, pero creo que sería muy importante hacerlo y no jugar a los dados con algo tan importante como es la salud en este caso. Muy bien, dos mensajes muy importantes. Hemos hablado aquí, ¿no? Ha hecho una mención Rafa a la masculinidad, Juan Pedro ha incidido en el acompañamiento, cosas que iremos viendo ahora. Importante también, ¿no?, que se han mencionado los efectos secundarios. ¿Qué impacto tienen los efectos secundarios, ¿no? Está claro que dependiendo de los tipos de tratamientos que estemos recibiendo tendremos unos efectos secundarios u otros, desde cambios hormonales hasta también problemas incluso intestinales, pero los problemas en la función urinaria y en la respuesta sexual van a ser los que mayor malestar psicológico generen a la persona. Un estudio prospectivo nos habla de relación bidireccional. Vamos a explicar esto un poquito, ¿no? Es decir, yo ahora mismo tengo unos efectos secundarios por unos tratamientos, eso me va a hacer que yo esté mal emocionalmente. El que yo sienta además que estoy mal emocionalmente porque tengo eso, lo que hace es que actúa como un círculo, ¿no? Entonces percibo que esos efectos secundarios son hasta todavía peores, me siguen generando mayor malestar y así sucesivamente, ¿no? Lo que sí que está claro es que los problemas urinarios son los que peor calidad de vida funcional. ¿Por qué? ¿Por qué tienen esa peor calidad de vida funcional? Al final son los que más interrumpen nuestra cotidianidad y nuestra vida, ¿no? Son a los que mayor incluso adaptación tenemos que
que hacer en nuestro día a día, básicamente. Entonces, van a tener un peor bienestar psicológico a largo plazo en la persona que los padezca. Pero también tenemos otro efecto secundario que suele preocupar también bastante, y es que hasta un 90% de los hombres intervenidos con una prostatectomía pueden experimentar problemas en la respuesta sexual, que no exclusivamente disfunción eréctil. Problemas en la respuesta sexual, hablamos también de que tiene un impacto en la autoimagen sexual, cómo yo me percibo como yo sexual, cómo me veo yo en esta área de mi vida, en este campo. Hay una reducción de la intimidad, buscamos menos encuentros sexoafectivos con nuestra pareja y una amenaza también a la identidad masculina, sobre todo cuando el área sexual tiene un impacto bastante importante en mí y en mi definición como hombre. Es vital que entendamos los efectos secundarios de los pacientes con cáncer de próstata como parte de la experiencia humana del paciente, no como un síntoma más aislado. Yo tengo una disfunción eréctil, vale, venga, pues esto. O yo tengo problemas urinarios, vale, venga, esto. Sino que entendamos que todo eso funciona como un todo en la persona y que va a tener diferentes repercusiones. ¿En función de qué? De lo que la persona perciba como más incapacitante, o ya no incapacitante, sino que perciba como más problemático incluso en su vida diaria. Es decir, no siempre lo que mayor malestar genera en el paciente es el síntoma más grave, sino el que mayor interferencia tiene con su forma de vivir la vida. Aquí podemos ver ejemplos, ¿no?, de que hay gente que tiene pérdidas de orina bastante importantes y, oye, se va con sus pañales, con esto, con lo otro, se busca unas estrategias que a mí a veces me cuentan que digo, madre mía, qué apañado, o sea, a mí jamás se me habría ocurrido este tipo de cosas. Y, sin embargo, otras personas con pérdidas menores lo vivencian como mucho más frustrante, pues cada persona tiene su propia vivencia, ¿no? Pero bueno, ahora vamos a hablar un poquito de masculinidad, porque es algo que afecta bastante a la respuesta sexual, pero también al afrontamiento de la enfermedad. Cómo los hombres hacen frente a la enfermedad como un cáncer de próstata o incluso a cualquier otro tipo de enfermedad. Eso está muy relacionado con la definición que tenemos de masculinidad y cómo interpreto yo que tiene que ser, que se debe de comportar un hombre. Para esto, pues me voy a dirigir a Rafa. Rafa, me gustaría saber si tú, por ejemplo, desde antes de tu diagnóstico hasta después y en la fase en la que te encuentres ahora mismo, percibes que ha habido en ti mismo un cambio respecto a esa definición de masculinidad. Bien, pues mira, yo pienso que la masculinidad es una palabra que tiene muy mala leche. O sea, está llena de estereotipos, de creencias que nos han grabado a fuego, de decir que los hombres siempre tienen que ser fuertes, la famosa frase también de que los hombres pues no tienen que llorar, ¿no? Los hombres no lloran. Y entonces creo que ese concepto está obsoleto. Yo lo enfocaría pues a tener una identidad como hombre, ¿no? Una identidad donde tenemos que preservar, cuando nos pasa todo esto, pues nuestra autoestima y también preservar nuestros valores y no venirnos abajo. Porque otra cosa muy diferente es la sexualidad. Ahí, vamos, hay que reconocerlo. En la sexualidad sí que estamos fastidiados. O sea, la sexualidad nos afecta totalmente, ¿no? Y ahí sí que hay un problema, que no tiene nada que ver con la masculinidad. O sea, seguimos siendo, o sea, eso de que el hombre tiene que ser machote, ¿no? El hombre tiene que ser hombre. Además, yo trabajo mucho por la igualdad, con asociaciones de empresarias en Valencia, y hay que trabajar de tú a tú. O sea, eso de que el hombre no, porque nos estamos engañando y nos podemos hacer mucho daño. La sexualidad sí. Entonces, la sexualidad, pues bueno, hay que aceptarlo. Hay que también, bueno, también hay que quitarnos mitos, ¿no? De ese mito, esa frase de no, es que no voy a poder estar a la altura, ¿no? Qué frase, ¿no? Además, estar a la altura. Creo que hay que quitarlo. Con la pareja hay que tener mucho diálogo, cohesión, complicidad, hablarlo, ver cómo se puede enfocar. Tampoco tenemos que enfocar otro tema, ¿no? Que el tema, si vamos, la penetración, la erección, son palabras que son tabúes,
pero que hay que quitarlas de en medio, se puede disfrutar, o sea, lo que sí que las personas, aunque no tengan erección, yo hablo claramente, no me avergüenzo, lo que sí que se puede llegar es al orgasmo, de otras maneras, pero se puede llegar, con lo cual hay que adaptarse, hay que mentalizarse y no hay que venirse abajo auto boicoteándose con frases de este tipo, que lo único que han hecho, las decimos porque las hemos aprendido, entonces nos tenemos que reconstruir, ¿no? Como no sé si habéis visto la serie de Machos Alfa en una plataforma de streaming, pero vamos, nos tenemos que reconstruir y hay que quitarle mucho peso a esa palabra, esa es mi opinión. Y en la línea de las palabras de Rafa, vemos que la masculinidad no es una propiedad biológica fija, es una construcción social y cultural, que varía según el tiempo, el espacio y la historia. Esto significa que las expectativas de cómo deben ser los hombres, cómo deben sentirse, cómo se deben comportar, cómo deben de hacer frente a las situaciones, se aprenden en un contexto social, no son universales ni naturales. Es decir, yo por nacer varón no ya tengo esta serie de cosas, sí, es así, soy así, no, sino que se aprende socioculturalmente. Estas normas influyen en cómo los hombres procesan la enfermedad, buscan ayuda, comunican su sufrimiento y afrontan los cambios en su propio cuerpo y en su vida diaria. Esto es algo que vemos también mucho en las consultas de salud mental, donde la mayor parte, es verdad que hoy en día, gracias, ¿no?, a que la profesión del psicólogo ya no se tiene ese tabú que se tenía hace unos años, a la gente le cuesta menos, por así decirlo, ¿no?, ir al psicólogo que antes. Pero sí que es cierto que en las consultas de salud mental se suelen ver más mujeres que hombres. Y no es porque los hombres no sufran, es porque la mujer busca ayuda en cuanto percibe que la necesita y el hombre tiene muchas veces muy instaurado el, bueno, primero resuelvo yo y ya luego veo. Porque a veces se me está haciendo mucha bola lo que está pasando. Voy a pedir un poquito de ayuda, ¿no?, a mi entorno, ya no solamente al psicólogo, sino también a mi alrededor, a quienes tengo al lado, a mi pareja, a mis amigos, a gente cercana a mí. Y además es que la masculinidad tiene, pues se relaciona mucho el cómo tengo yo definida la masculinidad, que es el ser un hombre para mí, con cómo afronto la enfermedad. Cuando hay una amenaza, una pérdida no percibida de la identidad masculina, los hombres experimentan peores resultados emocionales y también una peor adaptación. Aquí no hablamos exclusivamente de que nos hayan diagnosticado de cáncer de próstata y tenga que hacer frente a eso, sino de que además de eso, tengo también que, no es luchar, pero percibo un choque contra toda la idea y toda la creencia que yo he tenido toda mi vida y en base a lo que he desarrollado mi identidad como hombre. Y esas dos cosas pues chocan y colisionan entre sí y tengo que aprender incluso a gestionarles, a cómo moverme en el mundo ahora con esta nueva realidad. Cuerpo, sexualidad y autoestima masculina. El cáncer de próstata afecta a la imagen corporal, a la autoestima, al sentido de masculinidad de los hombres. Hablamos de imagen corporal, por ejemplo, ante una quimio, con esa pérdida del cabello. Incluso también hablamos de cuando empezamos a perder, a lo mejor por los tratamientos, también perdimos un poquito más de musculatura, no vemos que hay cambios en nosotros, una prostatectomía radical en la que se produce ese acortamiento del pene y entonces también es como un órgano que ha cambiado en nosotros y tenemos que hacer frente incluso a ese cambio. Y también pues con los efectos de la hormonoterapia. La pérdida de funciones sexuales y cambios corporales lo que hacen es que interrumpen narrativas tradicionales acerca de qué es ser hombre, ¿no?, cómo se comporta un hombre. Y los efectos secundarios, pues evidentemente van a impactar psicológicamente en la percepción de uno mismo que se tenga como hombre. Aquí volvemos otra vez a explicar un poquito lo mismo, ¿no?, esa redundancia que al final los fuertes ideales de masculinidad pues derivan en manifestación de dificultades para hacer frente a cualquier tipo de efecto secundario que se tenga por la enfermedad, incluso a cualquier otro tipo de enfermedad, y esa adherencia rígida a normas tradicionales masculinas pues supone una amenaza a esa identidad masculina. ¿Qué hacemos? Pues toca hacer lo que llamamos en psicología una reestructuración cognitiva, es decir, vamos a redefinir, reconfigurar qué es ser hombre para mí, porque yo sigo siendo hombre y yo me sigo percibiendo como hombre, pero entonces ese tipo de cosas que están cambiando en mí, ¿qué pasa? ¿Me hacen ser menos? Vamos a redefinir eso.
¿vale? Vamos a abrir un poquito más ese concepto y esa idea que tenemos, ya no exclusivamente de qué es ser hombre, sino de quién soy yo. A nivel clínico, ya he dicho, ¿no?, que encontramos una menor expresividad emocional y una menor conducta de búsqueda de ayuda. Rafa, otra vez, te sigue tocando. Dime. Yo me gustaría que lanzases un mensaje así rapidito, pues ¿qué le podrías decir? Aunque creo que ya lo has dicho bastante bien antes, ¿no? Pero bueno, si tienes una cosa nueva que aportar, ¿qué le podrías decir a hombres que acaben de ser diagnosticados de cáncer de próstata, que estén pendientes de esa intervención o tratamiento, o que incluso acaben, o sea, ahora mismo no, o sea, acaben de ser intervenidos, estén ahora mismo en tratamiento activo? ¿Qué dirías tú? Bueno, primero que ante el diagnóstico van a pasar unos días malos, que no se preocupen, que no se castiguen, el miedo es natural en las personas, entonces, bueno, pues que lo lleven como, sobre todo que no vayan a fuentes así que no son de profesionales, como YouTube y tal. A ver, yo les diría directamente, si yo tuviera que hablar con ellos directamente, les recetaría asociación. O sea, es que el asociarte a ANCAP y hablar con personas de tú a tú que están pasando por lo mismo, es que eso es increíble. O sea, eso fue la primera vez que yo me sentí realmente reconfortado, ¿no? Entonces yo les diría que, aparte de que se asocien a ANCAP, lo que pasa es que mucha gente pues todavía vamos poco a poco, igual no nos conoce, ahí está nuestra gran labor de que cada vez nos conozcan más, pero sí que les diría que mucho diálogo, como ha dicho Juan Pedro, con la familia, con los amigos, no ocultarlo. Yo creo que hoy en día eso de ocultar el que se tenga cáncer, a ver, es respetable, ¿eh? Cada persona puede hacer lo que quiera. Yo optaría por contarlo y por dejarme ayudar, ¿no? Y finalmente, pues que tengan un buen diálogo con su voz interior, como he dicho antes. Muy bien, y además, como has dicho, contarlo, hablarlo, que nos ayuda a quitarnos un poquito esa carga que de repente nos han metido, ¿no? Oye, tienes cáncer de próstata, pum, una mochila y un saco gigante que llevar a cuestas. Entonces, los pacientes con cáncer que experimentan mejor apoyo social presentan también mejores resultados psicológicos y de calidad de vida. ¿En qué lo vemos? Pues en que hay menores síntomas depresivos, hay una mayor capacidad de afrontamiento, es decir, la persona se siente mucho más capaz de hacer frente a esta situación, a los efectos secundarios. También pues reduce ese aislamiento. Muchas veces, como ha dicho Rafa, ¿no? A veces decimos, jolines, es que igual mi círculo, mi entorno cercano no entiende o no va a saber muy bien por lo que estoy pasando, por lo que me han diagnosticado, ¿qué hago? Por ejemplo, ANCAP, ¿no? Asociaciones en las que hay pacientes que están pasando por situaciones similares a la tuya y que entonces pues igual ese acompañamiento ya es un poquito más de igual a igual y se siente pues más reconfortante. Para esto yo querría preguntarle a Juan Pedro, en función del acompañamiento, ¿qué es lo que tú sientes que a ti en tu proceso de enfermedad pues te ha brindado mayor acompañamiento, mayor apoyo? Este es un tema muy amplio, el tema del acompañamiento es un tema muy amplio. Yo quería en este punto hacer mención a un trabajo que se llama Consenso Multidisciplinar para la mejora de los pacientes de cáncer de próstata. Sí, mira, lo tenemos un trabajo que hemos participado 2 pacientes en un equipo multiprofesional y que ha dado como resultado un documento que está ahí. Ha estado patrocinado por un laboratorio farmacéutico como es Recordati y en este documento recoge un poco, hace un decálogo precisamente de aquello que necesita para que el cáncer de próstata tenga la excelencia en el tratamiento. ¿De qué estamos hablando? De un futuro, estamos hablando de un objetivo muy a largo plazo, porque aquí no solamente estamos los pacientes, la industria farmacéutica, las sociedades científicas, sino que hay que incorporar también a las administraciones públicas, que son las que al final ponen los recursos económicos para que el tratamiento del cáncer sea más efectivo y tengamos un acompañamiento, un abordaje psicológico
que tengamos un abordaje multidisciplinar con distintas áreas, que tengamos un abordaje fisioterápico y nutricional para conseguir esta excelencia. Yo soy consciente de que las administraciones públicas, hoy por hoy, incorporan dentro de sus organigramas aquellas direcciones generales de humanización y atención al paciente, que están también trabajando en esta misma línea, porque es fundamental que el paciente se sienta acompañado. Fuera ya nos sentimos acompañados, porque tenemos a nuestra familia, tenemos a nuestros amigos, tenemos nuestro entorno que nos acompaña. Lo que es dentro del proceso hospitalario o de tratamiento en general, ahí es donde aún queda mucho por hacer. Documentos como este contribuyen a que las administraciones públicas sean conscientes de aquello que pedimos los pacientes, y creo que este congreso y los congresos que celebramos también están para eso, están también para reivindicar una mejora en el tratamiento integral del paciente. Y cuando hablo de integral, es decir, es que se aborda hasta los accesos a los hospitales. Somos pacientes añosos, tenemos ya una cierta edad, es complicado procesar cierto tipo de informaciones, es complicado muchas veces moverte por determinados hospitales, como puede ser el Gregorio Marañón de Madrid, ¿no? Entonces, el aunar todo eso y hacerlo más compatible con nuestra enfermedad, pues creo que sería un avance importante, y les invito, porque está en la página web de la asociación de ANCAP, está el documento, si le quieren echar un vistazo, creo que es bastante ilustrativo, y creo que también el paciente tiene que empoderarse y ser consciente de exigir estas reivindicaciones. Eso es, este documento lo encontráis en la página web de ANCAP, en la página principal. Si bajáis hasta abajo del todo, donde aparece información que os podéis hacer como socios, vais a ver justamente que pone esto, recordad, le clicáis y os aparece el documento. Brevemente, un poquito, y para finalizar, en la línea de lo que ha dicho Juan Pedro, el acompañamiento social y clínico es un determinante central del bienestar emocional de los pacientes con cáncer y no un aspecto accesorio. Es decir, aquí yo quiero enfatizar mucho esto, que es algo también que ha dicho un poco Juan Pedro. El Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos nos señala que la relación médico-paciente debe proporcionar información comprensible, atender a las respuestas emocionales, ayudar al paciente y a su familia a tomar decisiones informadas y contextualizadas. ¿Con esto qué quiero decir? Como profesionales sanitarios tenemos que saber a quién tenemos delante y de lo que se está enterando, ¿vale? Porque a veces es así, no nos enteramos de lo que nos están contando. Entonces tenemos que cerciorarnos de que la persona entiende por qué le vas a hacer un TAC y qué es un PET-TAC. Porque dice, no, me tienen que hacer esto, yo no sé lo que es. ¿Vale? Que entender por qué se lo están haciendo, en qué consiste la prueba, incluso en qué consiste el cáncer de próstata, porque está también esa cuestión de, pero si a mí me han hecho una prostatectomía radical, ya no tengo próstata, ahora dicen que los niveles de PSA están altos otra vez y me tienen que dar radioterapia, pero esto no estaba quitado ya. ¿Vale? Ver un poquito qué está pasando ahí, qué nivel de comprensión tiene la persona acerca de la enfermedad. Y no se trata de que el médico sea un psicólogo, pero sí que detecte qué necesidades tiene, tanto emocionales como sociales y contextuales, la persona, y poder redirigirle a los servicios pertinentes, a los servicios de psicología, a los servicios de asistentes y trabajadores sociales, asociaciones, que para eso, ¿no?, pues estamos todos para trabajar en conjunto, ¿no?, y con ese enfoque interdisciplinar, que ya no multidisciplinar, sino que entre las diferentes disciplinas nos podamos comunicar mejor. Y ya está. Para finalizar, decir que bueno, hemos hablado de masculinidad, de acompañamiento, de efectos secundarios, y decir que la masculinidad se redefine, y también que cuando uno se siente acompañado, la mochila que cargamos pesa un poquito menos. Muchas gracias.